Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 30 de noviembre, es que se divulgaron en Colombia los nombres de casi 2.000 personas fallecidas en el contexto del caso conocido como falsos positivos. Los nombres fueron divulgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal creado en Colombia como producto del acuerdo de paz con las FARC hace unos años. La primera entrega consta de 1934 nombres de víctimas de las Fuerzas Armadas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, falsamente acusadas de miembros de la guerrilla que habrían muerto en combate. Digamos, esto durante un acto de homenaje a las familias. La Jurisdicción Especial para la Paz alega que fueron 6.402 los muertos producto del caso conocido como falsos positivos, pero claro, el tema es que muchos cuerpos no han sido recuperados y ese es el contexto en el cual hay quienes cuestionan la magnitud de los hechos. No el hecho mismo, que está claramente comprobado, sino la cifra de 6.402 muertos. El tribunal indicó que entregará la totalidad de los nombres de las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando se termine la constatación de la información. Alejandro Ramelli, presidente del tribunal, dijo que era un acto necesario, cito, para combatir el negacionismo inclemente e impúdico de quienes aún se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos. En este caso ya han sido acusados 106 altos mandos de las Fuerzas Armadas, del Ejército específicamente, entre ellos 2 generales en retiro, y 85 de los 106 acusados han reconocido su participación en los delitos que se les imputan. La segunda noticia es que en Siria chocaron grupos insurgentes con el ejército después de varios años, produciendo 200 muertos. El choque los choques fueron entre el Organismo de Liberación del Levante, lo que antes era conocido como el Frente al-Nusra, la rama siria de Al-Qaeda, que en teoría ha roto vínculos con esa organización, junto con facciones aliadas del Ejército Nacional Sirio, apoyadas por el gobierno de Turquía. Esta es la primera gran ofensiva en el norte de Siria de 2020, cuando con la mediación de Turquía y Rusia se acordó un cese al fuego, y además de capturar un gran número de poblados, los islamistas lograron cortar la carretera que lleva de Alepo a Damasco, las 2 principales ciudades del país. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización no gubernamental con sede en Londres, pero con una amplia red de informantes en el terreno, murieron 182 combatientes, 121 de ellos insurgentes y 61 miembros de las Fuerzas Armadas sirias o milicias aliadas. El régimen sirio, con apoyo de sus aliados rusos, iraníes y del grupo libanés Hezbollah, había logrado recuperar a partir de 2015 la mayor parte del territorio nacional, que perdió desde que en 2011 estalló la guerra civil en cuestión, que ha dejado hasta ahora alrededor de 500.000 de muertos y varios millones de desplazados internos o refugiados internacionales. La alianza insurgente controlaba ya desde entonces la mayor parte de la provincia de Idlib, pero repito, no se había producido un ataque de estas características desde 2020. Y claro, se entiende que uno de los factores que opera aquí es el mismo que operó en el caso del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave azerí, pero de mayoría armenia, conocido como Nagorno-Karabaj. En ambos casos lo que ocurre es que uno de los bandos era apoyado por Rusia y Rusia desde hace casi 3 años está concentrada en una guerra contra Ucrania con apoyo de la OTAN. Además, en el caso sirio, Irán está más preocupado ahora de lo que ocurre en Siria, de la posibilidad de una guerra con Israel, mientras que Hezbollah, que tenía tropas peleando del lado del régimen sirio en ese país, las había desplazado a su propio territorio para el conflicto que ha librado con Israel.
Entonces, estos grupos insurgentes aprovecharon esta coyuntura de los aliados del régimen sirio ocupados en otros temas para lanzar este ataque. Todo parece indicar como apoyo de Turquía y en alguna medida de Israel, que está atacando los cruces fronterizos entre el Líbano y Siria para evitar que milicianos de Hezbollah regresen a pelear en ese país. Finalmente, en Rusia se produjeron ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania. Según funcionarios ucranianos, los ataques han dejado a más de 1 millón de hogares sin electricidad. Es la segunda gran ofensiva rusa contra la red eléctrica ucraniana en menos de 2 semanas, lo cual tiene dos objetivos. Uno, minar la moral de la población, porque esto ocurre en vísperas del inicio del invierno, cuando más se necesita de la generación eléctrica para calefacción, pero además se presume que el propósito era obstaculizar la industria de la defensa ucraniana, que en este momento produce misiles, drones y blindados, porque necesita obviamente electricidad para operar. Cerca de la mitad de la infraestructura eléctrica ucraniana ha sido ya destruida por Rusia en el transcurso de la guerra, y Vladimir Putin, presidente ruso, sostuvo que este ataque masivo era en respuesta a las autorizaciones de Estados Unidos y el Reino Unido para que Ucrania utilice los misiles con 300 kilómetros de alcance que entregó y siguen entregando estos países dentro del territorio ruso, cosa que Rusia había advertido era lo que consideraba una línea roja que llevaría a una escalada como la que acabamos de ver. En cuanto al tema de análisis, había mencionado en la ocasión anterior, en el podcast anterior, que iba a continuar con el asunto de las zonas económicas exclusivas que se pretende, o la zona económica exclusiva que se pretende crear de manera contigua al puerto de Chancay. Había empezado la sesión anterior con por qué, digamos, desde una perspectiva liberal, perspectiva que presumiblemente inspira la política económica peruana desde la década del 90, son cuestionables estas zonas económicas exclusivas por los incentivos diferenciados que brindan a algún sector de la economía por oposición a otro. Eh, Ahora, antes de pasar al siguiente tema, simplemente, o el siguiente punto, simplemente querría aclarar que si bien en general los liberales se oponen a las llamadas políticas industriales, es decir, políticas de fomento o protección a sectores específicos de la economía con un costo para los contribuyentes, no siempre se oponen. Pero los liberales dirían lo siguiente: es preferible que no haya políticas industriales, pero si va a haber una política industrial que sea transversal, es decir, que pueda beneficiar al conjunto de la economía y no un sector específico. De esa manera, el Estado no elige ganadores, cosa que era problemática por razones que vimos la sesión anterior. Un ejemplo de una política industrial transversal sería el siguiente: reducción del impuesto sobre las utilidades en los casos en donde las utilidades sean reinvertidas. Pero eso es accesible para cualquier empresa. En tanto la empresa reinvierta las utilidades generadas, deja de pagar impuestos sobre esas utilidades. Si se distribuyen utilidades, pagan impuestos. Repito, acá la diferencia es que no se pretende beneficiar a un sector específico de la economía, lo cual se presta a una serie de problemas, entre otros la corrupción. Aquí el punto clave es que este beneficio es extensible a todas las empresas dentro de la economía de un país. Sobre el tema de las zonas económicas especiales, aquí voy a citar a tres autores, tres economistas peruanos connotados, porque este no es un tema que yo haya estudiado personalmente. Primero está el argumento de Miguel Palomino en un artículo en el diario La República, donde sugiere que la evidencia internacional no es favorable a políticas industriales del tipo que se plantea en Chancay, una zona económica especial. Coincide con eso Alonso Segura, exministro de Economía, quien señala que los estudios sobre la materia sugieren que los beneficios tributarios no generan inversión y empleo a largo plazo. Y dentro de esta misma línea, el Mercuba de Macroconsult indica que en el caso peruano hay 8 zonas económicas exclusivas, 4 de las cuales operan a medias y en general no han funcionado como se esperaba.
Además, para el caso específico de Chancay, podría alegarse que la gran ventaja que da a quien invierta en el parque industrial contiguo al puerto es precisamente el puerto. Es decir, este es un puerto que tanto por tiempo de transporte como por costos de flete va a implicar una reducción significativa de los costos logísticos de las empresas que produciendo en Chancay desean luego exportar su producción, ¿no? Y que eso debería bastar como incentivo. Eh, Además, aquí sí he revisado documentación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, una suerte de entidad que agrupa países desarrollados, aunque hay algunos países en desarrollo que también forman parte de ella, y el Perú aspira a formar parte de ella. Bueno, estas investigaciones sugieren que para la inversión más importante que beneficios focalizados, como los que se pretende en la zona económica exclusiva de Chancay, más importante que eso son otros dos factores. Uno, la predictibilidad del régimen tributario, es decir, que no cambie constantemente. Y en segundo lugar, algunos factores complementarios a la inversión que contribuyen a su rentabilidad, como el tener una buena infraestructura aeroportuaria, portuaria, carretera, de ferrocarriles, uno. Dos, tener mano de obra calificada. Y tres, brindar seguridad, no solo jurídica, también seguridad frente a la delincuencia a los inversionistas privados. Algunos argumentan curiosamente que como el Estado no brinda virtualmente nada de esto, ni buena infraestructura, ni mano de obra calificada, ni seguridad, una forma de compensar por la ausencia de estos elementos es precisamente reduciendo el impuesto a la renta a las empresas que inviertan en un sector de la economía. Pero claro, esto es un círculo vicioso. Das estímulos o reduces tasas de impuestos, das estímulos tributarios para que inviertan en ausencia de otras cosas que ayudan a la inversión, como infraestructura, mano de obra calificada y seguridad. Pero como vas a cobrar menos impuestos, cuando menos por unos años, producto de estas exoneraciones, vas a contar con menos recursos para brindar en el futuro infraestructura, mano de obra calificada o seguridad. De esa manera nunca vas a lograr el propósito de generar inversión con valor agregado eh, en tu economía, ¿no? Eh, Además, estos trabajos sostienen que muchas veces hay problemas, incluso si el plan estuviera bien concebido, puede haber problemas de diseño e implementación. Por ejemplo, cabe dentro de lo posible que en lugar de generar nueva inversión, inversiones que estaban en curso, que ya se habían realizado, se trasladen al parque industrial o la zona económica exclusiva precisamente para aprovechar las ventajas tributarias que esta brinda. Y en ese sentido no generas nueva inversión, solo trasladas de lugar la inversión. Eh, por otro lado, esto también lo han hecho notar algunos de los economistas que he mencionado, y el ex ministro de Economía Castilla, en 2021 137 países suscribieron la denominada Declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, que en buen romance en el segundo de sus pilares establecía que las corporaciones multinacionales, o sea, las antes llamadas empresas transnacionales, debían pagar una tasa mínima de 15% de impuesto a la renta. Y que si en el país en donde se invertía no se pagaba una tasa de 15% o más de impuesto a la renta, en el país de origen de la empresa se le podía cobrar la diferencia entre la tasa pagada en el lugar en que se realiza la inversión y el 15% establecido como tasa mínima. O sea, en ese sentido, estos incentivos podrían no tener el efecto deseado porque no habría realmente una reducción del impuesto sobre la renta. Tal vez probablemente si se quiere dar ventajas a sectores que inviertan en la zona económica especial de Chancay,
sería mejor exigirles cosas que no puedan brindar en otras inversiones, como transferencia tecnológica, lo cual a su vez ayudaría a formar una mano de obra calificada que podría facilitar nuevas inversiones. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.